Esa Segunda Guerra Mundial se llevó de 60 a 80 millones de seres humanos. Una muchachita de 6 años, cuando me tuvieron que separar de mi familia. Hay una ley de los nazis que cualquier persona que albergue a un judío o un niño judío iba a ser sacrificado. ¿Se puede perdonar? Hola a todos, bienvenidos aquí a Iglesia La Roca de Hollywood. Yo siempre digo, hay gente que dice cosas, pero no todos tienen algo realmente para decir. Y esta entrevista creo de que nos va a hacer reflexionar, ver de que sí se puede vivir. Mucha gente hoy en día se deprime por varias cosas ínfimas, tan pequeñas, pero personas que nos enseñan a vivir cada día, creo hoy en día esta historia nos va a ayudar a entender mucho más de qué se trata la vida. Es un privilegio. Judy Rodan, bienvenida aquí a Iglesia La Roca. Muchísimas gracias. Es un placer este lugar, es encantador, acogedor, excelente acústica y una maravillosa persona. Se los agradezco. Por supuesto. Es un honor para mí compartir, porque si de alguna forma algunas de mis experiencias le pueden ayudar a otros o a otro, para mí sería un gran honor. Gracias por el tiempo, gracias por hacerse este espacio, porque hay gente que hoy en día necesita escuchar realmente que sí se puede vivir. Judy, ¿dónde empieza su historia? Mi historia empieza en 1938, en Berehovo, Checoslovaquia, donde nací a unos padres. Mi madre era pianista, mi padre era graduado de la Sorbonne de París en ingeniería agrónoma. Nosotros éramos judíos. Mi abuela, una gran mujer que quedó viuda en dos oportunidades, primero por la Primera Guerra Mundial y luego por una enfermedad, era una gran trabajadora manufacturera de barriles de madera, muy importante durante la guerra como la manera más fácil de suministrar no solamente vinos, sino también granos y materias de guerra, tales como pólvora, armas. Por ende, era una industria muy importante durante la guerra. Esta guerra comenzó justamente en el área donde yo vivía en el año 1938. Pero ya habían, y era el año, en noviembre, que sucedió la rotura de los cristales, Kristallnacht, en alemán, que quiere decir noche de cristales. Era una época muy aternecedora para el mundo entero, que lo supo apreciar. Otros no entendieron la importancia de cómo personas quemaron sinagogas, mataron a gente, quemaron libros de las sinagogas, quemaron las torás de las sinagogas. O sea, fue una época muy dura. Luego siguió la guerra, por supuesto, y puedo decirles de lo que aprendí, porque estoy hablando de una muchachita de 6 años, cuando me tuvieron que separar de mi familia. ¿Por qué? Mi padre fue
fue obligado a ir a servicio militar en el año 1942. Nunca lo vimos de vuelta. Mi abuelita, siendo el eje de la familia, ya había mandado en el año 39, 40, a sus hijos menores a otros lugares para escaparse de los nazis, con papeles falsos. Mi abuela tenía muchas amistades y una de sus mejores amigas, la señora Varias, ofreció llevarse a Judy, a mí, a Budapest, la capital de Hungría, para cuidarme, esconderme, hasta que la familia pudiera encontrarse conmigo en Budapest. Esa fue la promesa que me hizo mi abuelita y mi madre. Esa tarde, en 1944, cuando me dijeron, la señora Varias te va a cuidar, tienes que obedecerla, pero mañana mismo vendremos todos nosotros a Budapest para estar juntos. A mí nunca me habían mentido y yo les creía. Mi hermanito de 3 años, un Luisito tremendo, pero adorable. Todo el mundo quería a Luisito. También quería venir conmigo, especialmente cuando escuchó que es en el tren que vamos. A nosotros nos gustaba mucho ese tren, que tardaba de 6 a 8 horas, no sé exactamente, y que para nosotros Budapest, esa capital llena de luces, una ciudad de distracciones, como un pequeño París. Era como ir a Disney World. Mrs. Varias, la señora Varias, me instruyó en mi nueva identidad. Tú no eres judía, tu nombre no es Judy, tu nombre es Haidu Catalin. En Europa se dice el apellido primero y el nombre después. Creo que en Argentina también. Sí, también. Bueno, al principio yo pensé que eso es un juego, como mi hermanito y yo y nuestros amiguitos decíamos, bueno, tú eres el perro, yo soy el gato, ahora peleamos, ahora hacemos paz. Y pensé que era también un juego. Me di cuenta que no lo era. Mrs. Varias me seguía diciendo, no puedes hablar con nadie. Tu nombre también me hizo repetir nombres ficticios para mi madre, mi padre, mis abuelos. Me dieron 2 abuelos, yo solo tenía una, los otros habían muerto. Me dieron nombres de 3 hermanos, yo tenía uno solo. Yo me decía, ¿por qué esta señora me está haciendo mentiras? Yo no soy mentirosa. En el tren la señora Varias me escondió, me tapó con sobre todo un abrigo, y cuando venía el gendarme por las tickets, él preguntó, ¿qué es eso? Y ella le contestó, oh, es una niñita que estuvo enferma toda la noche, tiene fiebre alta, quiero que duerma, porque no durmió. Y el gendarme se fue, no dijo nada. Y yo me decía, esta señora va siguiéndome, mintiéndome. Yo no estoy enferma. Pero lo dejé pasar, porque ella me hacía siempre. Le preguntaba, ¿van a venir mis padres mañana? Me dijo, sí. Me quedé tranquila. Llegamos a Budapest.
Budapest no era la ciudad que yo conocía. El tranvía no estaba funcionando. No había gente en la calle. Los cafés estaban vacíos. No habían luces. Luego me di cuenta, ¿por qué no habían luces en esa ciudad de luz? Por temor a las bombas, para que los que estaban en el cielo no vean luces, sabiendo que con luces hay personas ahí para bombardear. Llegamos al edificio de la señora Varias muy tarde. Estaba cansada, hambrienta, y me llevó a algo subterráneo, unas escaleras, muy oscuro. Yo no sé si era un sitio de safety de bombas, no sé lo que era. Y me dijo que me acostara, que ella va a subir al apartamento y traerme una comida caliente. Estaba tan oscuro ahí que yo buscaba en la cama, ¿dónde me voy a acostar? Bueno, no encontré cama. Me dijo, no, ahí. El suelo estaba lleno de paja. Me dijo, ahí. Yo estaba tan cansada, me acosté ahí, ella me arropó con el mismo sobre todo que me había arropado en el tren y me dijo, ya voy a bajar, no hables con nadie. Sí bajó dentro de un tiempo, yo estaba dormida, me despertó y me dijo, cómete esta comida caliente, te va a sentir bien. Yo no le veía ni el color, porque estaba oscuro, ni tenía olor como las comidas de mi madre. Y lo único que hice fue probar, totalmente insípido, pero caliente, me sentía bien. Me dice la señora Varias, cómetelo todo, porque es lo que le dan a los caballos. Por eso tienen ese pelo tan bello y brillante, y esa piel tan preciosa, brillante. Bueno, yo tenía 6 años, yo quería eso también, me lo comí y me sentó muy bien. Después me di cuenta que ¿qué era eso? Avena cruda. Not oatmeal, no oatmeal. Avena cruda, pero caliente. Eso fue la primera noche. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí, recluida. Un día la señora Varias me dice, hoy vamos a un colegio, esta noche. Bueno, me encantó la idea de ir a un colegio, me encantaba el colegio. A los 6 años, ¿a quién no le gusta? Y estaba muy ansiosa de ir a un colegio. Pero le dije, yo no puedo ir, no tengo uniforme. Me dice ella, no te preocupes, ahí te van a dar todo. Y le pregunto cada vez que veo a Mrs. Varias, ¿cuándo viene mi familia? Me prometieron, ¿cuándo vienen? Siempre me dice, pronto. Sí. Llegó un momento que la palabra pronto para mí no estaba en mi vocabulario, no me gustó para nada, porque nunca llegó. En la noche que ella prometió irnos, sí, salimos de ahí. Yo creo que estaba con el mismo vestido de antes de salir de mi casa. No llegó ninguna ropa, no llegó nada, pues no llegaron ellos. Me hice un estudio de la historia. ¿Qué pasó cuando yo me fui de ahí? Resultó ser el primer gueto donde los nazis juntaron a todos los judíos que podían, que permanecían ahí todavía. Cuando eso se llenó, los llevaron a otra casa donde estaba la fábrica de construcciones,
y de ahí los llevaron a Auschwitz. Todo eso tardó un par de días nada más. Por supuesto que no pudieron llegar a Budapest, imposible. Y pues al llegar a Auschwitz fue cuando me enteré, por deducción, nadie me lo dijo, que ahí fue donde mataron a mi familia, inclusive a mi hermanito de 3 años. En los 6 millones de lo que nosotros hablamos, existen 1.500.000 niños muertos, 228.000 gitanos. No se sabe exactamente, por lo menos yo no lo sé, cuántos cleros fueron incluidos. Cualquier persona que no estaba de acuerdo con el movimiento nazi tenía que ser destruido. Y para terminar esa secuencia, no solo eran los 6 millones y tantos, otros dicen que fueron 11 millones, pero esta Segunda Guerra Mundial se llevó de 60 a 80 millones de seres humanos. Nunca, nunca se debe repetir esa cantidad de números. De seres vivos sí, pero no de seres muertos. Sin culpa, sin absoluta culpa. Ninguno de esos sacrificados fueron criminales. Ninguno. Si el tiempo me permite, tengo que relatar mis agradecimientos, no solo a Dios, que me dejó viva, con una vida repleta de amor, de mucha gente, sin mi familia, de toda la familia grande, sobreviví yo, la única niña de Berejovo que sobrevivió de 11.000 judíos. Es lo que me dicen. Y de toda mi familia numerosa, que ni sé cuántos fueron, quedamos mi tía Susana y mi tío Eugenio. Ambos llenos de amor. Mi tía Susana me salvó en 3 oportunidades, siendo jovencita. Y por eso estoy aquí. Y mi tío Eugenio, amoroso, nunca supimos su historia de cómo se salvó. Se salvó. Mi tía Susana sufrió mucho porque estuvo 1 año en Auschwitz como trabajadora, pero fue abatida, golpeada terriblemente, con unas cicatrices en sus bellas piernas, una mujer preciosa. Cuando la vi en 1945, al final de la guerra, no la reconocí. Y a mi tío Eugenio tampoco. Hasta que mi tía me abrazó, igual como toda mi familia se abrazaba, así, acurrucadito, sin soltar. Ahí me di cuenta que es mi tía Susana. Cuando la señora Varias se enteró que hay una ley de los nazis que cualquier persona que albergue a un judío o un niño judío iba a ser sacrificado con una bala delante de su casa y con toda su familia inmediata como castigo, sin juicio.
Entonces la señora Varias, prudente, me llevó al convento, que no era ningún colegio. Yo estaba buscando un colegio, era un convento que yo no sabía lo que era. Me vistieron de negro de aquí hasta abajo. Eso se llamaba el convento Sacré-Cœur, Sacred Heart. Es una división, era una división de Notre Dame de Sion, de los católicos jesuitas. Allí habíamos como 100 niñas, más o menos de esa edad, y ahí nos entrenaron con mi nombre, Haidu Catalín, católica. Nos entrenaron a los rezos católicos. Nos enseñaron colegio, escuela, en francés. Ahí yo reconocí el idioma francés porque me hablaba mi papá. Me acordé que él nos decía palabras a mi hermano y a mí para entrenarnos en francés. Entonces no era del todo, vamos a decir del todo, difícil para mí. Pero sí era muy diferente. Yo venía de una casa judía y esto es católico. Jesucristo era mi amigo. De toda mi historia de soledad, de tristeza, que yo traté de no aparentar, algo me dijo que yo tenía que ser alegre, cariñosa y amorosa con todos. Sobre todas las personas que me ayudaron antes y después a vivir. Porque terminada la guerra en 1945, llegaron los rusos. Ya no eran alemanes, pero eso tampoco era una fiesta para nadie. No podía ir a ningún colegio después de eso. No tenía papeles. Y por fin en 1947, mi tía Susana otra vez me salvó. No me dejó ahí en Hungría con los rusos. Yo no hubiera tenido mucho futuro ahí sola. Estaba mi tío, pero mi tío ya fue buscado por los rusos para meterlo en la cárcel, porque era el que manejaba una fábrica importante. Toda esa gente tenía que ir presa para los rusos. Entonces él tuvo que escapar. No había forma de entrar a Estados Unidos. Había un cupo de 250,000 personas. Pero eso no se pudo respetar. Bajaron las 25,000. Esa ley también fue engavetada. El presidente era Roosevelt. No pudo hacer más nada. Entraron unos cuantos, más que todo cleros. Good to know, cleros. Pero la gente normal, nosotros no pudimos entrar. Sin embargo, Venezuela, Argentina, Chile, Santo Domingo, creo que Perú un poco. Un poco, sí. Sí abrieron sus puertas. Yo no sabía dónde quedaba Venezuela. A esa edad, ya yo tenía, en la 47, ya yo tenía 9 años. No pude atender al colegio, muy a mi pesar, porque no tenía documentación. O sea, ni siquiera un certificado de nacimiento. Nada, nada. Yo salí de mi casa vestida como estaba. Entonces, los manejos que se hacían después de la guerra
eran realmente de valentía. Mis tíos de Suiza compraron una visa a Venezuela. Mi tía se echó a llorar, casada 3 semanas con mi nuevo tío. Y él me contó cuando ya tenía 90 y pico de años, mira Judy, tú sabes lo que me pasó. Me casé con tu tía y a las 3 semanas me entero que tengo una niña de 9 años, una belleza de muchachita. Y yo lo escucho. Y digo, ¿de qué hablas? Me dice, de ti. De ti, Judy. Me enteré que ya soy papá de una niña de 9 años. Él tenía 23 años en ese momento. A mí me mandaron por obra y magia de Dios en un tren a París para que ahí me encontrara de alguna forma con mi tía y mi tío para luego ir a Le Havre, que es el puerto de Francia hacia el Nuevo Mundo. En el tren yo no tengo papeles. Ahí había que enseñar papeles para todo. Entonces, un amigo de mi tío, Eugenio, jugador de fútbol, lo habían mandado oficialmente de Hungría a París para jugar fútbol, porque él era muy bueno. Entonces, él consiguió una señora sentada en el tren que viajaba de Rumania a París. Y en aquel entonces los niños estaban inscritos en los pasaportes. Wow. Y esa señora tenía una hija de 9 años, no, de 10 años. Pero el problema fue que la niña se veía que tenía pelo catire y yo tenía pelo negro. Eso no funcionó. Pero entonces la señora me empaquetó en un abrigo, me escondió. Y pasó lo mismo en el tren, como anteriormente con el gendarme. No, ella está enfermita, no sé qué, no sé cuánto. Y llegué a París. Ahí estaba mi tía, amorosa. Estaba mi tío nuevo, para mí conociendo lo nuevo. Un par de días después me dicen que vamos a Le Havre para zarpar en un barco que se llama Colombine. Mi tío me enseñó, él era muy gráfico, me enseñó en un mapa dónde quedaba Venezuela, el más cercano país a Estados Unidos, porque algún día es donde tenemos que ir. Oh, wow. También me dijo, ahí se habla español. Entonces, me despierta muy de madrugada. Estamos en París, vamos a Le Havre por tren, que ya yo sé que es el puerto. Y allá averiguaron, mi tía averiguó que enfrente del puerto existe la oficina de Venezuela, de consulado venezolano. El señor habla perfecto francés. Y mi tía hablaba francés porque estudió en Neuchâtel. Y le cuenta que esta niña es huérfana. Cuando ella dice la palabra huérfana en francés, yo me estremecí. Yo nunca había oído esa descripción. Que yo juraba que mis padres viven en algún lugar. Y mi familia también. Yo nunca los vi muertos. Wow. Y nadie me dijo. Tampoco me dijeron que había una guerra. Nadie me dijo nada. Y eso era la época que los niños pueden ser vistos, mas no oídos. Llega este señor y mi tía le está diciendo, y entonces él dice, ¿y qué puedo hacer yo? Entonces mi tía le dice, no tiene papeles para entrar a Venezuela. Nosotros tenemos que ir en el barco a Venezuela. De pronto llegan los muchachos, el Ángel Corao se sienta detrás del escritorio, empieza a escribir, agarra mi mano
lo mete en el tintero, me pone aquí, me pone allá, agarra la huella de mi tía, escribe algo más, le pone las estampillas, era como una cosa de metal, dobla en varios porque era un documento largo, lo dobla y se lo da a mi tía. Y vamos al puerto. Y mire la oportunidad que tuve por su ayuda. Le hago una pregunta porque creo que la vida indudablemente puede endurecer a la persona, puede endurecer el corazón o puede endurecer la piel. Uno toma el dolor como excusa para seguir lastimando a la próxima generación o puede tener dolor como plataforma para sanar a la próxima generación. La pregunta que yo tengo para usted es, ¿por qué la veo sonriendo? ¿Por qué la veo feliz a pesar de haber vivido una vida totalmente no común para todo niño? ¿Por qué hoy en día es feliz usted? Porque conozco la tristeza y la soledad. Eso ya pasó. Dios me dio otra perspectiva en la vida. Todo eso pasó. Y me imagino que tuvo que pasar. Estudié filosofía. Tuve que pasar lo malo, lo desagradable, lo difícil para llegar a otra dimensión. Y ahora no hay soledad, no hay tristeza. Hay amor, mucho amor. Y mucho agradecimiento a toda la gente que me ayudaron a llegar hasta acá. Le puedo decir que quiero traspasar mi amor a la humanidad, a la paz, al respeto, a las religiones con respeto. Soy judía hoy en día, porque en 1948, el día de la independencia del Estado de Israel, en el Colegio Moral y Luces, porque ya me dijeron, ahora eres judía, vas a un colegio judío. Yo no sabía nada, nada. Yo sabía el Padre Nuestro, el catolicismo, pero me enseñaron. Y un día nos dicen que todos tenemos que desfilar por la parte externa del edificio porque vamos a escuchar por radio el mensaje de independencia del Estado de Israel. Wow. Por David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel. Por supuesto, él hablaba en hebreo. Yo no entendía hebreo. Pero había una teacher, una morá, que estaba traduciendo simultáneamente digamos, la locución de hebreo a español. Y él finalizó con lo siguiente. En 1948, él dice, yo quiero que todos los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, estén donde estén, estudien, trabajen y vivan. Y vivan. Ese es mi moto de hoy en día. Ese es mi reglamento. Y el otro que quiero pasarle a los jóvenes, si me escuchan, en la graduación de Oxford University en Londres, invitan a Winston Churchill para dar su elocución a los graduandos. Y él dice en voz alta, never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca give up. Nunca te rindas. Jamás. Por cierto, mi hija y mis hijos me ayudaron a empezar a hablar. No fue fácil, no es fácil. Pero sí hay que hacerlo. Porque tenemos cosas ahora tan raras en el mundo que ni los quiero. Mire, el 7 de octubre,
¿Qué es eso? Hmm. ¿Qué es eso? O sea, y el 7 de octubre es terrible, terrorífico para el mundo entero, no solo para los judíos, porque ahí mataron a no judíos también. Hmm. El día 8 de octubre, todo cambia. Y de repente, los malucos se vuelven los ángeles. Explíqueme eso. ¿Qué es eso? Eso no lo entiendo, pero no voy por la parte política, voy por la parte humana. Yo creo en perdonar y olvidar, pero no culpar a otros que no son los culpables. Lo único que yo le pido al resto de mi vida, porque voy a ser clara, voy para 88 en mayo, es que haya paz, que haya respeto. No concibo porque un cristiano se ha matado por el solo hecho de ser cristiano. Eso no puede ocurrir. Ningún ser humano tiene el derecho ni de juzgar, ni de culpar, ni de matar al otro. Realmente cada palabra la puedo atesorar y créame de que seguí toda su vida, toda su trayectoria en este corto tiempo. ¿Se puede perdonar? ¿Es olvido? ¿Es perdón? ¿Se puede perdonar? Las suegras en Venezuela decían, yo perdono más no olvido. Eso no es así. Perdonar. ¿Quién puede perdonar de verdad? Nuestro Dios. Dios. ¿Y qué somos nosotros? Partes del Todopoderoso. Perdonar, obviamente, tiene que ser humano. El olvido es ya parte de la mecánica de inteligencia. Pero como nosotros podemos manejar, y eso está en the Hebrew Scriptures, todo mal puede convertirse en el bien. Si una persona hace algo que no se puede perdonar, es porque le tocaba hacer eso en ese momento. Y tenemos que entendernos, ser amorosos del ser humano, entender de que por algo hicieron eso. Mal habido, muy mal habido. Pero el mundo, la tierra, tiene que seguir dando vueltas sobre su eje y nosotros con él. Y cuando uno no perdona, crea dentro de sí algo que se llama el odio. Con el odio no se puede vivir. Está comprobado. Yo le digo a los estudiantes, with hatred you cannot pass an exam. Estudies lo que estudies. Si llevas un odio al brócoli que te sirve tu mamá, no vas a pasar bien ese examen porque estás contraído internamente con ese odio. Suéltalo. Suéltalo. Por eso oramos. Por eso pedimos perdón. Los judíos tienen el Yom Kippur. Ahí todo el mundo sale perdonado. ¿Y por qué no? Si eso es de Dios. Dios está para nosotros, no en contra de nosotros. Wow. Hay gente dadivosa con su dinero, pero hay gente dadivosa con su tiempo. Así que gracias realmente a Judith, también nuestra amiga, que ha hecho posible esta entrevista, que para mí es una historia de vida y la atesoro.
Gracias, gracias, gracias. Y a todas las personas que hoy han estado presentes, gracias a los hijos Todos, también mis hijos. que están ahí. Y todos. Y gracias, realmente fue un sueño para Un nosotros. placer conocerlos. Decía, algún día poder conocer a una sobreviviente. Ese era un sueño que yo también tenía, porque digo, tienen mucho para contar, tienen mucho para enseñarnos a nosotros, que a lo mejor muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, como decimos, pero sí se puede vivir y de esta manera, con esa sonrisa que nos contagia a todos. Saludamos Gracias. a todos nuestros amigos. Gracias por ser parte de Iglesia La Roca. Chao. Gracias a ustedes. Tremendo. Una maravilla entrevistador. Wow. Una maravilla. Wow. Wow.